Bienvenidos. Perdón, pero estoy haciendo algunos arreglos de último momento. Bien. Bien, parece que todo está en orden. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí. Perfecto. Bien. En Argentina en este momento son vacaciones de invierno. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Le pido por favor que lo cierren. Decía que en este momento en Argentina son vacaciones de invierno, no obstante lo cual nosotros seguimos trabajando. Hay gente que no asiste hoy a la clase, pero que seguramente la va a ver en otro momento. Y la va a ver porque las clases se graban. Y hay colegas de nuestro país y de otros países que la ven tiempo después, porque eso está grabado. Y gran parte del trabajo, si no todo el trabajo, de que el material que producimos en este seminario se pueda escuchar y se pueda ver, gran parte del trabajo, si no todo, es de Juan Alfonso, a quien quiero agradecer. Él graba las clases, él las edita, él estuvo trabajando en nuestro blog, que rápidamente quedó chico. Nos ha quedado chico el blog, razón por lo cual la tuvo y la desarrolló la idea de hacer un canal en YouTube, cuya dirección, vamos a decir así, cuyo link apareció en el grupo de WhatsApp. Como se ve, arrancamos con mail, seguimos con WhatsApp, pasamos al blog y ahora queda canal en YouTube. Perdón que me interrumpo, pero vengo admitiendo gente. Aparecen de a uno. Entonces le quería agradecer a Juan y les quería pasar el aviso, el anuncio de que las clases están subidas, las de este año, y van a estar subidas las de los años anteriores, y las clases de ese dispositivo que hemos dado en Yamari todavía, que ya hay 4 que están subidas. Razón por la cual aquellos que no pudieron entrar al link del blog, sí van a poder entrar. Les digo que sí van a poder entrar en el canal de YouTube y les quería pedir que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Que se suscriban, creo que debe querer decir algo así como que pongan que les gusta. En rigor de verdad, si les gusta o no les gusta, lo menos importante, parece que es importante poner que a uno le gusta este tipo de cosas y algo bueno sucederá. Si ustedes ponen que les gusta, algo bueno sucederá. Hacemos una neurosis obsesiva al revés. Bien. Bien, volvemos a la clase 6, Dios y el goce de la mujer, y les quería recomendar, si quieren, esperamos un minuto, que vayan y se sirvan un cafecito. Que se sirvan un cafecito porque hoy me parece que la clase va a estar medio densa, me van a tener que fumar en esta densidad. Hay gente que viene hoy por primera vez. Me preguntaba qué puede llegar a pensar alguien que no se escucha por primera vez. Pero bueno, sale así. Hay gente que se suma y vamos a tener que aproximarnos a una primer aproximación que hace Lacan del lado
derecho de las fórmulas de la sexuación del lado la mujer, y que a este niato se le ocurre presentarlo en media hora. Ustedes saben, desde el principio yo les contaba, yo trato de no saber qué viene en la clase que viene y estar sentado ahí como estuvo Freda en algún momento de su vida y agarrar y decir, a ver qué está diciendo este muchacho. Así que les pido que tengan paciencia, cafecito, algún otro estimulante, y arrancamos con eso. Arrancamos con varias frases, con algunos parágrafos que van a encontrar en la página 89 de la versión castellana, que es cuando Lacan dice, me queda media hora. Me queda media hora para tratar de introducirlos a lo que pasa del lado de la mujer. ¿Sí? Voy a leer los parágrafos y después los vamos a tratar de comentar. Bien, cito. Cuando escribo para no todo X, fi de X. Iba a presentarles como hicieron, porque aprendí un poquito de lo que hicieron en el último y todavía. Entonces les iba a presentar y con el cursor marcarlo, pero bueno, me olvidé. Cuando escribo para no todo X, fi de X, que es de las 4 fórmulas, de las fórmulas de la sexuación, la que se encuentra a la derecha, abajo. Cuando escribo para no todo X, fi de X, esta función inédita en que la negación recae sobre el coautor, que ha de leerse no todo, quiere decir que cuando cualquier ser que habla se coloca bajo el estandarte de las mujeres, toma el partido de las mujeres, se funda por ello como no todo al ubicarse en la función fálica. Sigo citando. Esto es lo que define a la mujer con tal de que no olvidemos que la mujer solo puede escribirse tachando la. Sigo. No hay la mujer, artículo definido que designa el universal. No hay la mujer porque por su esencia ella no es toda. Lo van a encontrar traducido como ella no toda es. La traducción literal es ella no es toda. El la de la mujer, es un significante al que le es propio ser el único, que no puede significar nada. Y solo funda el estatuto de la mujer en el hecho de que ella no es toda. No toda es, dice en español. Lo cual no nos permite hablar de la mujer. Bien, ahí está la cita de estos parágrafos y vamos a trabajar un poco sobre eso. Les propongo, en el abordaje de estos parágrafos que están todos en la página 89, algunas cuestiones. La primera, como arreglo entre nosotros, es estar atento a los matices de cuando Lacan habla de la mujer y de las mujeres. ¿Sí? Son matices, pero hay que estar atento a cuando habla de las mujeres y cuando habla de la mujer, por cuanto si no nos ponemos pillos respecto de ese matiz, si no estamos atentos a ese matiz, vamos a tener dificultades para ubicar al otro sexo en tanto goce en las mujeres. De nuevo, les propongo estar atentos a la diferenciación de cuando él habla de la mujer y habla de las mujeres. Cuando las mujeres, bla, 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 la mujer, bla, bla, bla. Estar atentos a eso, porque nuestra idea
sigue siendo ubicar al otro sexo en tanto goce, el otro sexo como lo radical, como lo radicalmente otro, ¿sí? Y lo tenemos que ubicar en las mujeres. Entonces no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, primera cuestión, tener en cuenta eso y evitar esa vulgata que dicen ellos, ellas, porque ellos hacen no sé qué cosa y ellas hacen no sé, tenemos que salir de eso. ¿Ok? Bien. La segunda cuestión que les quiero transmitir es una cuestión de traducción, porque hay cuestiones de traducción que hacen al tema. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando Lacan dice, la mujer no es toda, que se los acabo de leer, pero se traduce como la mujer no toda es. ¿Ok? Tercer orden de dificultad, pues les estoy proponiendo órdenes de dificultad para abordar estos parágrafos. Tercer orden de dificultad son algunas cuestiones que también hacen al tema, pero agregan además elementos de la lógica. Agregan elementos de la lógica. Por ejemplo, para nada, cuando decimos esta expresión, para nada, ¿eh? ¿Tenés ganas de ir al cine? Para nada. ¿Sí? Para nada en francés es pas du tout. Pas du tout. Lo voy a pronunciar nada más. Las notas de la clase están, o sea que yo puedo subirlas al canal de YouTube eventualmente y entonces lo encuentran escrito. Y eventualmente pueden ahorrarse el trabajo de tomar nota. ¿Sí? Les quería decir, para nada en francés, para nada, la expresión para nada es pas du tout, que leído literalmente, sería algo así como no del todo. Pas du tout, algo así como no del todo. Nosotros en nuestro español tenemos algo así cuando decimos en absoluto. ¿Sí? Tenés ganas de ir al cine, en absoluto. Y ese absoluto hace una idea, un todo. Es como si uno dijese del todo, no. ¿Sí? Para nada. ¿Sí? Entonces, para nada, literalmente, es pas du tout, algo así como no del todo, y por lo tanto, esta expresión emplea la palabra todo. Pero todo es uno de los cuantores de la lógica aristotélica. En rigor de verdad, todo es uno de los cuantores de la silogística aristotélica leída con la lógica proposicional estoica. Les avisé, cafecito, cigarrillito, la silogística aristotélica, como quien dice, todos los hombres son mortales, ¿sí? Pero leído a partir de la lógica proposicional estoica. Vamos despacio, lo vamos a trabajar juntos, si no nos dormimos, si no se duermen antes. ¿Ok? Todos, les dije, o todo, es un cuantor. Un cuantor o cuantificador. Un cuantor o cuantificador funciona como sujeto de un juicio. Yo digo, todos los hombres son mortales. El sujeto de ese juicio es un cuantor, que es el cuantor todos. ¿Sí? Es el sujeto de un juicio. Todo es el sujeto y es mortal, es el predicado o la predicación que se hace sobre ese sujeto. ¿Sí? El ABC de la silogística es que nosotros nos movemos con conceptos, esos conceptos se articulan en juicios. Cuando vos predicás una cosa de otra cosa, yo tengo el concepto hombre y el concepto normal, mortal, iba a decir. Tengo hombre y tengo mortal o normal.
Son dos conceptos, pero puedo predicar una cosa de la otra. Eso ya constituye un juicio. Todo hombre es mortal, todo hombre es normal. Y a su vez, esos juicios se articulan entre sí, formando argumentos o silogismos. Les digo un silogismo. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, primera premisa, segunda premisa, en este caso una premisa universal, después una premisa particular, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Ok? Y ahí tenemos conceptos articulados en juicios, articulados en silogismos. El método hipotético deductivo, para los que se interesan en epistemología. ¿Sí? Entonces, podemos diferenciar en nuestros juicios un cuantor universal afirmativo, que es todos, un cuantor universal negativo, que es ningún, un cuantor indefinido, que es algún, y un cuantor particular o existencial, que es cuando yo lo nombro, Sócrates, Diana Lerner, ¿sí? Es existencial. No es algún, no es ningún, no es todo, es el particular o existencial. ¿Ok? Bien. Según el cuantor que se utilice, habrá juicios universales y particulares e indefinidos, afirmativos o negativos. Hasta acá tenemos la silogística aristotélica. Todos los hinchas de San Lorenzo son inteligentes, ningún hincha de Sacachispas es tal cosa, algún hincha de Sacachispas, Juan Alfonso, es hincha de... ¿Se entiende? Universales, particulares, existenciales, indefinidos, afirmativos, negativos, según el cuantor. Ahora bien, la silogística aristotélica es una silogística semántica. Que sea una silogística semántica quiere decir que se basa en la articulación de significados. Estos sujetos y estos predicados que se predican de los sujetos son significados, nosotros los entendemos. ¿Sí? Tiene en cuenta los significados, por eso es una silogística semántica. Lo cual, que se articule a través de significados o por la articulación de significados, da lugar a falsos silogismos o falsos argumentos que se llaman sofismas. ¿Sí? Falsos argumentos o falsos silogismos que se llaman sofismas. Les doy un ejemplo de un sofisma. Primer premisa. Todos los habitantes de Malvinas constituyen un pueblo. Segunda premisa. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Conclusión, los habitantes de Malvinas tienen derecho a la autodeterminación. Aunque les parezca mentira, este es un argumento que utilizaron en 1982 algunas personas de la diplomacia inglesa. Dijeron, ¿no es cierto que los habitantes de Malvinas son un pueblo? ¿No es cierto acaso que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación? Pues bien, los habitantes de Malvinas tienen derecho a la autodeterminación, que el canciller argentino en esa época, que se llamaba Dante Caputo, dijo, eso es un sofisma. Es decir, es un falso silogismo, un falso argumento. ¿Ok? Ahora, formalmente es impecable. Pero hay silogismos o argumentos que formalmente son inválidos.
Hay argumentos o silogismos que formalmente son inválidos. Si la memoria no me falla, en la silogística aristotélica hay 23 silogismos que formalmente son inválidos. Quiero contarle dos cosas. Una, que en algún momento de mi vida yo lo sabía de memoria, los 23. Otra, que no entiendo cómo hubo un momento de mi vida que yo pude saber de memoria 23 sofismas de la silogística aristotélica. Evidentemente en esa época mi vida era bastante aburrida, vamos a decirlo. ¿Sí? Entonces, decía, los sofismas, los silogismos pueden constituir sofismas en el sentido de falsos argumentos. ¿Por qué? Porque se basan en significados. Y ni hablar de las incongruencias que pueden surgir cuando uno va a la constatación con lo empírico. Porque una cosa es la maquinaria formal de la silogística, su articulación en argumentos o silogismos, los conceptos en juicio, los juicios en silogismo, y otra cosa cuando uno va a constatar a la realidad. Dice, che, vos me estás chamullando así porque querés que los habitantes de Malvinas elijan autodeterminarse como colonia o como parte del Reino Unido. ¿Se entienden los problemas que trae la silogística aristotélica? Por eso, Lacan, desde muy temprano, toma una lógica que es la lógica estoica, que es una lógica proposicional, en el sentido de que es sintáctica, no es semántica. La lógica proposicional es eminentemente sintáctica. El que verdaderamente no sepa qué hacer con su vida, agarre la lógica proposicional de Garrido. Yo la agarré, evidentemente en algún momento no sabía qué hacer con mi vida, un libraco que uno... bien, en fin, ironías de lo que es la vida. La lógica proposicional estoica es sintáctica, es decir, se reduce a una sintaxis, se reduce a un sistema de relaciones. Para todo X se cumple la función P. Entonces alguien podría decir, che, ¿qué es X? Ah, no se sabe. Lo único que sé de X es que en X se cumple la función P. Se entiende que es completamente diferente de habitantes de Malvinas, completamente diferente. Es una sintaxis. Para todo X, en todo X, se cumple la función P. ¿Qué es X? No sé. ¿Sí? De tal manera que uno podría decir, no existe X para quien no se cumpla la condición P. Salimos de la semántica, no vamos a la sintaxis en su aspecto de mayor depuración lógica, porque este niato Lacan pensaba que la lógica era la ciencia de lo real. No había manera de acceder a lo real si no fuese por la sintaxis, si no fuese por la lógica completamente purificada. Si nos íbamos por el lado de los significados y los sentidos y qué sé yo, ningún real podrás tomar. ¿Ok? Entonces, Lacan toma los cuantores que se usan y ya no habla de todos los hombres, habla de todo. Para todo X, P. Para todo P, no X. ¿Se entiende? Hay como un salto. Tomar cuantores de la lógica aristotélica, de la silogística aristotélica, leídos desde la lógica proposicional estoica. Este es el movimiento que hace él. Entonces toma estos cuantores, que vamos a ver en la fórmula de la sexuación, donde toma el universal, que es todo, y toma el existencial, que es existe, que es el particular. Y los hace jugar. El particular existe o existencial puede recaer sobre él la negación, de tal manera que puede decir no existe. ¿Sí? Entonces uno dice, para todo, tal cosa, existe tal cosa, no existe tal cosa. ¿Sí? Y los hace jugar estos cuantores como sujetos, los hace jugar
respecto de un predicado, de una predicación, que es la función fálica. Estos son las fórmulas de la asociación, un coantor y la función fálica. ¿Sí? La función fálica, en la medida en que la función fálica inscribe tanto un elemento positivo, que es el goce, como un elemento negativo, que es la castración. Esto lo estuvimos viendo para los nuevos, lo estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿no? En la función fálica se inscribe un elemento positivo para diferenciarlo de alguna manera, un goce que lleva implícito la medida que le da la castración. Hemos trabajado eso hace años, Aquiles y la tortuga. Entonces, los coantores, respecto de la función fálica, en la medida en que ella inscribe un elemento positivo, el goce, y un elemento negativo, que es la castración, de tal manera que cuando yo digo para todo X, phi de X, estoy leyendo para todo ser hablante, funciona la castración. ¿Ok? Ustedes me podrían decir, ¿pero por qué lo escribe? Si yo entiendo para qué es ser hablante y qué es castración. Pero Lacan tiene la idea de decir, no entienda tan rápido, porque en la medida en que vos entendés, empezás a aplicar operaciones de cierre imaginario que te alejan del real que está en juego. ¿Se entiende por qué lo escribe? Porque si no te lo diría. Para todo ser hablante funciona la castración, punto. Alguien empezaría a decir, sí, pero mi loro es un ser hablante. Y ahí empezamos con el lío. Entonces Lacan dice, para todo X, phi de X. Independientemente que nosotros, algunos de nosotros, podemos funcionar alguna vez en la vida como loros también. Estás hablando como un loro. La idea es esa. Para todo ser hablante funciona la castración. Pero Lacan, en este sentido, introduce una función inédita. Es lo que dice en el primer párrafo. En el primer párrafo decía, cuando escribo para no todo X, phi de X, esta función inédita no la van a encontrar en el órgano aristotélico. No la van a encontrar. Si van al órgano, nosotros acá estoy moviendo la ética Nicómaco, pero si lo van al órgano, no la van a encontrar. Es una función inédita. ¿Sí? ¿Qué es el no todo? Es una función inédita. Acuérdense cuando hablábamos de padre y tú, que decíamos el todo. Bueno, acá estamos hablando del no todo. Una función inédita, la inventó él. No sabemos todavía qué es. No sabemos todavía qué es. Ustedes me van a decir, Roberto, ha habido congresos internacionales del no todo. Sí, pero ellos saben. Nosotros que estamos en la clase 6 no sabemos. ¿Okay? La inventó él, no sabemos qué es el no todo, no lo sabemos, ¿sí? Pero sí sabemos que es una función en la que la negación recae sobre el universal afirmativo. El universal afirmativo es todo, es una función que recae sobre el universal afirmativo, pero no constituye el universal negativo. Una negación que recae sobre el todo, pero que no lo transforma en un ningún. Y es una función inédita y dice, esa la inventé yo. ¿Ok? Doy ejemplos del problema. ¿Por qué arranco con los problemas? Arranco con los problemas porque veníamos en la Lange, nosotros. Y estuvimos trabajando, estuve trabajando yo, estuvieron trabajando las tres colegas en la última reunión sobre la cuestión de la equivocidad de la Lange, en los chistes, en el humor. ¿Ok? En español, por ejemplo, vamos a decir una proposición. No toda mujer nos hará sufrir. Doy una proposición. No toda mujer nos hará sufrir. Si alguien escucha no toda mujer nos hará sufrir, piensa que puede querer decir algunas sí, algunas no. No toda mujer nos hará sufrir. Algunas sí, algunas no. O puede querer decir, existe una que no nos hará sufrir, todas las demás sí. ¿Se entiende? Cuando yo digo no toda mujer nos hará sufrir, cada uno escucha y cada uno hace su operación de cierre imaginario como puede. ¿Sí?
Este tipo de equivocidades son las que la lógica proposicional elimina. Las elimina. ¿Eh? Razón por la cual yo insisto, no nos apuremos en comprender, en articular esa operación de cierre imaginario que es tan humana en los seres parlantes. No nos apresuremos. Porque no se puede estar seguro, yo no puedo estar seguro, de que afirmar para todo X phi de X, para todo X phi de X, que lo leo como para todo ser hablante rige la función fálica, para todo X phi de X, sea equivalente a afirmar que no existe X para quien no se cumpla la condición phi de X. De nuevo, agarramos el cafecito, nos tomamos un cafecito y decimos, hoy hay que fumarse esta. Que yo diga para todo X, phi de X, no estoy seguro de que signifique lo mismo, que no existe X para quien no se cumpla la condición phi de X. ¿Por qué? Porque la primera, que es no existe un ser hablante para quien no rija la primera, para todo X phi de X, para todo ser hablante rige la función fálica. La segunda es no existe X para quien no se cumpla phi de X. Es decir, estoy negando el existencial, no hay ninguno para quien no se cumpla, y ustedes van a decir lo mismo, si se cumple, la primera proposición es para todos se cumple, y la segunda no hay ninguno que no se cumpla. Es lo mismo. Pues bien, no. No se puede estar seguro que afirmar un universal equivalga a negar un existencial. ¿Se entiende? O por lo menos cuando lo vuelvan a leer van a decir, bueno, alguna lógica tiene esto. Pero no equivale decir que para todos funciona algo a decir para ninguno eso deja de funcionar. Esto es lógica proposicional. Afirmar un universal no equivale a negar un existencial. Les doy un ejemplo ilustrativo, que es de un lógico que Lacan trabajó mucho. Yo recién les nombré a uno, Garrido. Es un lógico que trabajó mucho. Lacan hay un lógico que trabajó mucho que se llamaba Juanito. Petit Hans. Petit Hans en francés. Juanito. ¿Sí? Juanito planteaba un silogismo así. Fíjense, Juanito. Para todo X phi de X, al leerse como todos los seres tienen pene. Hacía esta lógica, esta silogística aristotélica el pibito. Para todo X phi de X, todos los seres tienen pene. Segunda premisa. He visto una amiguita que no tiene pene. Es decir, planteaba un existencial cuya predicación es negada. Existe una amiguita para quien no phi de X. Bien. La conclusión que podría haber hecho Juanito, ¿sí? La conclusión podría haber sido, no todos los seres vivos tienen pene. Si hubiese sido aristotélico, y uno agarra y dice, bueno, primera premisa, todos los seres vivos tienen pene. Segunda premisa, existe uno que no lo tiene. Conclusión, no todos los seres vivos tienen pene. Cae el universal. Si hay un existencial, acá aparece un existencial que niega el universal. Sin embargo, la clínica muestra que Juanito, como todos ustedes y como yo, sostenemos el universal. La premisa universal del pene se mantiene. ¿Sí? La clínica muestra que se sostiene la premisa universal. Todos los seres tienen pene. He visto que uno no lo tiene y la conclusión de Juanito, ¿cuál es? No, lo que pasa es que lo tiene, pero todavía es chiquito, ya crecerá. ¿Se entiende en qué manejo de la lógica aristotélica hace Juanito? Todos los seres tienen pene. He visto uno que no lo tiene. Uno dice, bueno, cae la universal. No, cae la particular y se sostiene el universal.
Entre nosotros, que caiga la premisa universal implicaría una vacilación fantasmática, implicaría el advenimiento de angustia por la castración del otro, por la inconsistencia del otro. Y Juanito, como neurótico que es, salva la consistencia del otro y sacrifica la existencial negativa. ¿Por qué metí este ejemplo? Metí este ejemplo para que sepan que uno se fuma estas cosas, porque estas cosas son clínicas. Porque si no, uno dice, para todo X phi de X. Está bien, pero eso es clínico. Siempre buscando el otro sexo como lo radicalmente otro, caracterizado por un goce, buscándolo. ¿Sí? A través del único abordaje que él dice, hay un solo abordaje para esto y es lógico, otro no hay. Entonces uno dice, bueno, va a haber que meter los pies en el barro, en este barro. ¿Sí? Entonces yo podría jugar con esta lógica, que es una lógica antiintuitiva, porque intuitivamente uno salva lo universal y condena la existencial. Esta lógica es antiintuitiva. Escribía, todos los hombres son mortales, Maradona es inmortal, entonces Maradona no es hombre. Son cosas antiintuitivas, pero uno las ve inscritas en la lengua. ¿Sí? Por eso es que la lógica proposicional orientaba la clínica en Lacan. ¿Sí? A título provisional, ya que hablamos de clínica, a título provisional, podemos afirmar que las mujeres se inscriben, se ubican de manera no toda en la función fálica. Son no todo fálicas. De manera proposicional, de manera provisional, porque ya le dije, esa función la inventó él y no me vino a aplicarla. Entonces, leyendo tu parágrafo, puedo agarrar y decir, las mujeres se inscriben de manera no toda en la función fálica. Son no todo fálicas. Y esto lo van a encontrar en un parágrafo en la página 90, recién creo que estábamos leyendo el 89, sí, en la página 90 que dice lo siguiente. El ser no toda en la función fálica, que es lo mismo que decir el estar no toda en la función fálica, porque es el mismo verbo en francés. Lo leo como lo tienen ustedes traducido. El ser no toda en la función fálica no quiere decir que no esté allí para nada. Que esté no toda en la función fálica no quiere decir que no esté allí para nada. El problema es que en la misma frase y en la misma articulación que hace él, y por sacar el ne de la negación, en francés hay una partícula que se usa para negar. Yo no pienso. Je ne pense pas. Hay un ne ahí. Y Lacan, el muy truán, nos saca el ne para jugar la equivocación de la langue ahí. ¿Se entiende? Para jugar la equivocidad de la langue ahí. Por eso les leo un párrafo que dice: el estar no toda en la función fálica no quiere decir que no esté allí para nada, pero podría ser leído como no quiere decir que no lo esté del todo, pero podría decir no quiere decir que no lo esté del todo, que lo esté del todo. Fíjense que yo entro en la langue y no entro en la langue porque yo sea un nabo. A lo mejor sí, pero entro en la langue porque yo también soy un ser que habla y porque el tipo la presenta así. Que no esté del todo no quiere decir que no está para nada. ¿Sí? Con esa uno la puede agarrar. Porque juega con esto, con la ausencia de la negación. A lo mejor en algún momento, y si ustedes no me creen, escribiremos estos párrafos en
en nuestro canal de YouTube y veremos los líos que tuvo Diana Silvia Rabinovic para agarrar y traducir este tipo de cosas. Por eso dice cosas que no habla como nosotros. Ella no toda es. ¿De qué estás hablando? Si nosotros no hablamos así. ¿Cómo traducir? ¿Cómo has traducido eso? ¿Sí? Les propongo clave de lectura a título provisional, como todo en la vida, pero a título provisional, leer en la función fálica, ella está no toda. Podríamos decir, ella no está toda. Lo que no quiere decir que no lo esté para nada. Podríamos decir en castellano que no lo esté en absoluto. ¿Se entiende? Está no toda, lo que no quiere decir que no lo esté para nada. Que no lo esté del todo. ¿Ok? Es como si les dijese, perdón por mis operaciones de cierre imaginario, pero ya vieron que esto es Lacan. Si alguien le pregunta a una mujer, ¿vos le creés a la función fálica? ¿Vos le creés a la función fálica? Y ella te respondiese, no del todo. ¿Se entiende imaginariamente? Como vos le creés a la función fálica, no del todo. Entonces, como hipótesis de lectura, les sigo proponiendo, son hipótesis, son claves. Como hipótesis de lectura, les propongo tener como fondo los diferentes destinos del goce clitoridiano. Pego un salto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que se llamó la querella del falo y que en los 60 sacudió a toda la comunidad analítica y que tenía que ver con los destinos del goce clitoridiano y el famoso goce vaginal. Las fórmulas dan vueltas alrededor de esto, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces les propongo tener como telón de fondo la hipótesis de lectura, que como telón de fondo tenemos los diferentes destinos del goce clitoridiano leído a la luz de las psicoanalistas mujeres. Esto ha sido un tema oscuro y polémico en cierta época del psicoanálisis, por eso yo les pedí hace meses, quiero tener a Karen Horney, quiero tener a Helen Deutsch, quiero tener a Brunswick, quiero tener a Lu Andrea Salomé, quiero tener a lo que estas muchachas me dijeron, ¿sí? Más que Freud. Porque es un tema donde había un goce en juego, donde había un goce que algunos analistas decían, bueno, ese goce se reprime. Estoy hablando del goce clitoridiano. Ese goce se reprime. ¿Y por qué se reprime? Y se reprime por su ligación con fantasías incestuosas que atañen al cuerpo de la madre. Entonces es un goce que se reprime. ¿Sí? Atañen al cuerpo de la madre o al cuerpo del padre. ¿Sí? Pero también otros psicoanalistas decían, no, no es un goce que se reprime. Es un goce que, como producto de una supuesta decepción, ¿sí? Por el desengaño de no tener un miembro tan grande e importante como el compañerito de juegos. Léanlo, esto es Freud, yo no lo dije. Sí, pero algunos dicen es un goce que se reprime y otros dicen no, no es una represión, es una decepción. Es como si ella viese al compañerito de juegos y experimenta una especie de decepción que hace que haya una especie de cambio en la zona erógena y se pasa de un goce clitoridiano, es decir, fálico, es decir, para todo X phi de X, a un supuesto goce vaginal. No tuve tiempo de buscar porque viajé al interior del país, viajé a Córdoba. Les pido disculpas también por haber mandado ayer a las 12 de la noche el link, pero bueno, viajé, tuve un montón de cosas y no tuve tiempo de buscar esta palabra, el desengaño, la decepción, que Freud dice no es una represión, es una decepción, que es lo que produce un cambio de zona erógena. Freud lo explicaba de esta manera, estamos chapoteando en este barro, ¿sí?
Lo cierto es que Lacan considera que la presencia de este goce en el macho es necesaria y en las mujeres contingente. Ese goce fálico, Lacan dice, macho, vos sos macho, ya se representa por eso, esto es necesario. No me vengas con que gozás de la poesía de Rilke y en eso te autorizás para inscribirte como macho en la fórmula de la sensación. No me vengas con eso. Sos macho, está de este lado. ¿Sí? De manera necesaria. ¿Sí? Y en las mujeres es contingente. Yo creo que les he contado que en la Universidad de San Martín una vez elegí esto como tema para transmitir en un contexto donde el feminismo no faltaba, el complejo de castración, leído por analistas mujeres. ¿Sí? Un goce contingente, está a veces, no siempre, pero aquellos seres hablantes que se inscriben del lado de la mujer, aquellos seres hablantes que se inscriben del lado de la mujer, de la fórmula de la sexuación, no le dicen no al goce fálico. No es, la fórmula, el lado macho, es todo fálico, la cosmovisión fálica, y del lado mujer. No, acá el falo no tiene nada que ver. Lacan aclara bien que aquellos seres hablantes que se ubican bajo la enseña o que toman partido, ¿sí?, por las mujeres, no le dicen que no al goce fálico. No le dicen que no a lo fálico. Después vamos a ver por qué no vamos a tener tiempo. Pero Lacan dice, eso hay muchas maneras de abordarlo. No vayan a creer que esto es como la bella carnicera. Sí, que vas a engordar vos para llevarte el pene de mi marido. Hay otras maneras mucho más sutiles de entender esto, que tenemos que ir avanzando de a poco. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que le quiero transmitir, que no le dicen que no a lo fálico, y que hay que ver, yo no lo sé, si cuando alguien dice no existe X para quien no se cumpla la función fálica, no existe X para quien no fide X, que es la fórmula de la derecha arriba de la fórmula de la sexuación, no está hablando de esto. No es seguro. A nivel significado y a nivel sentido, sí. Pero después vamos a ver en qué sentido en qué sentido no, cómo me lo presentás vos. ¿Qué real has querido atrapar con esa fórmula? ¿Ok? Entonces, este es un punto. No entiendan tan rápido. La querella del falo mostró que no había que entender tan rápido. McDunswick le decía algo a Freud. Todos los textos, hay que tomar no al Freud del 1923, al de la premisa universal de la organización genital infantil. Hay que tomar al Freud cuando ya empezaron a hablar las mujeres. Las mujeres le hicieron ver cosas que él no tenía idea. ¿Ok? Entonces, no entender tan rápido. Si entendemos tan rápido, nos podemos transformar en grandes boludos. ¿Sí? Entonces, así como del lado macho, punto 1, sigo. Así como del lado macho afirmamos la presencia de un todo fálico, de una cosmovisión fálica, no hay una cosmovisión del otro sexo. Cuando nosotros estuvimos hablando de la Weltanschauung, de esa 35ª, me parece que es la conferencia acerca de una cosmovisión, no hay cosmovisión del lado de la mujer. ¿Sí? No hay cosmovisión del otro sexo, no hay cosmovisión del otro... Debo retirarme. Bueno, Hugo, te despido y si querés volver. ¿Okay? Bien. Si estás queriendo decir, habla, activate el micrófono. No, decir que no voy a poder volver, me disculparán, la diferencia horaria me lo impone.
Simplemente una pequeña cosa, si Roberto me lo permite, una pequeña aclaración, no aclaración, decir algo, la fórmula existe. Ustedes recuerdan que Lacan empleó para la palabra existencia, la cortó en dos. Ex-existe. O sea, para mostrar cómo la existencia, el valor de existencia, está marcado por un vaivén constante. ¿No? Ex-existe. Por el valor de existencia de lo cual hablaba, me parece fundamental Robert. Puede existir en otro lugar, eso que supuestamente tendría que existir. Nada más quería indicar simplemente que me llevó a pensar esa frase de Lacan, lo que Roberto había dicho. Nada más. Muchísimas gracias. Ok, gracias Hugo. Bien. Retomo sobre lo que trajo Hugo recién. A ver, no sé si ¿está bien? ¿No? Sí, está bien. Retomo sobre lo que trajo Hugo recién. Y fíjense cómo Lacan no juega con la langue y no juega con la lógica proposicional en tanto escrito. Fíjense qué interesante. Hugo trae la palabra existencia. Si uno tiene que entender la palabra existencia, lo entiende como algo que está ahí. Eso existe. Eso existe. Este mate existe. Este mouse existe. Está ahí. ¿Sí? Sin embargo, Lacan buscó la etimología de eso que está ahí y correspondería a, lo voy a decir así, la sistencia. Etimológicamente, sistencia es lo que está ahí. ¿Sí? Razón por la cual él jugaba con la existencia, porque esta partícula del ex, ¿sí?, es lo de afuera, es lo otro, es lo radicalmente otro. ¿Sí? Razón por la cual Lacan jugaba con el goce de la mujer, diciendo el goce de la mujer existe, es decir, está en lo radicalmente otro. El goce de la mujer existe, Dios existe, y Dios también es lo absolutamente radical y totalmente otro. Es por eso, y no por otra cosa, que Lacan habla en esta clase de Dios y el goce de la mujer, porque son formas de existencia. Ahora, esto es la langue. Van a decir, existencia es lo que está acá, no lo radicalmente otro. Lo radicalmente otro yo no sé si existe o no existe, y ahí nos metemos la langue. Por eso, esta existencia, lo digo porque lo trajo Hugo y es una cuestión que Lacan trabajó bastante, sobre todo en su discusión con los existencialistas y sobre todo en esta clase con algo que yo no sé si vamos a tener tiempo de ver, me parece que no lo vamos a tener tiempo de ver, ciertas cosas de Kierkegaard en relación al inicio del existencialismo, donde él juega con esto, con un goce de la mujer como algo que existe, algo radicalmente otro, como que está en otro lugar y que de eso no hay pruebas de este lado. Okay. Ahora, todo esto se anula cuando yo uso un cuantor, que es el sigma, que es una E al revés. Cuando yo uso el sigma, se acabaron las discusiones, se acabó la langue, se acabó. ¿Sí? Por eso hemos trabajado en años anteriores la importancia de lo escrito en la clínica. ¿Ok? Bueno, ya estuve con Freda, ahora vuelvo acá. ¿Sí?
me interesaba, así como en algún momento hice mis malabares para decir que no hay ser que habla que no se inscriba en la fórmula izquierda, de la fórmula del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación. ¿Hablás? Ah, ¿vos hablás? Ah, funciona para vos la función fálica. Y si estás del otro lado, también funciona de otra manera. ¿De qué manera? De una manera no toda. Porque estás no toda ahí, o estás no todo ahí, o sos no todo ahí. ¿Ok? Siempre la vulgata del lado de los hombres y del lado de las mujeres nos va a perseguir y uno tiene que darle vuelta para agarrar y sacarlo de eso. ¿Sí? Entonces, así como del lado macho hemos afirmado la existencia de una cosmovisión fálica, de un todo fálico, ¿sí? No hay cosmovisión del otro sexo. No hay cosmovisión del otro sexo en tanto goce. No hay cosmovisión del otro sexo como lo radicalmente otro. No hay, no hace uno. Es por eso que Lacan tacha el la con mayúscula de la mujer. El artículo definido que designa el universal. Los artículos definidos designan existentes. ¿Me pasás la goma? Tendría que, bueno, en la langue, la goma en Argentina puede llevarnos a lugares inusitados, porque es uno de los nombres del órgano genital masculino. ¿Sí? ¿Me pasás la hoja? Bien, tenemos la hoja, esa que está ahí, ¿me pasás la hoja? ¿Sí? Ahora, ese artículo definido también designa universal cuando uno dice la mujer, porque no es esa que está ahí. ¿Se entiende? Y Lacan te va a decir, al revés, existe esa que está ahí, pero no existe el universal, la mujer. ¿Sí? Dicho de otra manera, no hay la mujer. Dicho de otra manera, la mujer no hace un todo. Dicho de otra manera, no hay el uno de la totalidad de la mujer. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando a François Regnault, que decíamos el uno de la pura diferencia, el uno de la totalidad? No hay el uno de la totalidad de la mujer. Solo hay uno, bien entre comillas, de la diferencia absoluta, mujer. Por eso les quemé la lengua con Guy Delin y el uno de la diferencia. Estuvimos siguiendo a François Regnault. No más que para agarrar y decir, la mujer se cuenta una por una. Y Lacan dice, en esto que yo les leí, a ver... el ser no toda en la función fálica no quiere decir que no esté allí para nada. Lo traduzco con mi traducción. Está allí no para nada, está de lleno ahí, pero hay algo más. Uno dice, bueno, la parte fálica más o menos la voy agarrando, tiene que ver con algo que es no todo, pero hay algo más. Del lado la mujer hay algo más. Por eso van a encontrar en la página 89 el siguiente parágrafo. Por ser no toda, ella tiene por relación a lo que designa como goce la función fálica, por ser no toda, ella tiene por relación a lo que designa como goce la función fálica, un goce suplementario. La función fálica designa un goce y ella está ahí, está a su manera, lo decimos desde la lógica inconsistente, no. Lo necesario se opone a lo contingente, está de manera contingente, es una manera de decirlo. Los psicoanalistas prelacanianos, posfreudianos, agarraban y decían, bueno, esto no sé, se fue, volvió, lo reprimieron, está ahí. Estaba pensando en otras mujeres que han postulado la existencia de un goce vaginal primordial. Y no me acordaba del nombre de esa psicoanalista, siempre lo olvido.
tengo mis líos con esa mujer, ¿sí? Por eso siempre olvido su nombre. Pero tiene respecto del goce fálico algo más, un goce suplementario. Página 89. ¿Sí? Un goce suplementario. No un goce complementario, que es el goce que restituiría la relación sexual que una y otra vez decimos que no hay. Pero tiene un goce suplementario. Un goce, ironiza Lacan, porque ironiza más allá del falo. Y dice, en la historia del psicoanálisis lo buscaron como el goce vaginal. Lo buscaron como el goce vaginal. Y no vayan a creer que Lacan siempre pensó las mismas cosas de esto. Si ustedes leen los textos de él de la época de los 60, va a hablar en Ideas Directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina de un goce envuelto en su propia continuidad. En el seminario 10 no tuve tiempo de buscarlo, yo tendría que buscar esta cosa, así ustedes la pueden ir a buscar. Él ironizaba respecto del tema del goce vaginal, diciendo uno le puede echar agua a 100 grados de temperatura, esa es una zona que está irrigada, que significa lo que para nosotros sería no irrigada, es decir, insensible. No existe tal el goce vaginal. ¿Saben qué es eso? Eso es una conversión histérica. ¿Saben por qué las mujeres dicen que sienten algo ahí? Sienten algo ahí por la histeria, por un mecanismo de identificación histérica, porque alguien dijo que lo sentía y se armó todo el quilombo ahí, porque una dijo que ahí hay algo y entonces todas las demás fueron una solución escandalosa en Lacan, que nunca la queremos recordar, por eso yo no me acuerdo bien en qué clase. Un trazo precioso de Ferenczi, era uno de los acápites que le puso Miller. ¿Sí? En la medida en que Ferenczi tenía una idea de que las fases de evolución psicosexual se articulaban dialécticamente, entonces decía, se pasa de lo oral a lo anal por una cuestión de tesis, antítesis, síntesis, y de ahí se pasa a lo fálico, y cuando tenían que llegar a la vagina, ahí se paraba la dialéctica, porque decían, se nos paró la dialéctica, no llegamos a eso, no llegamos de ninguna manera. ¿Sí? Me preguntó recién si Karen Horney, a ver, para Francisco, Adriana, Karen Horney era esa mujer. No sé a qué te referís con Karen Horney. Karen Horney escribió artículos sobre esto, la negación de la vagina, la psicología de la mujer. ¿Cómo explicas esta contingencia? ¿Es una represión? ¿Es una negación? ¿Es un desengaño? ¿Qué es? ¿Sí? Y sobre todo, ¿qué viene después? Que es este famoso cambio de zona erógena. ¿Sí? Lacan dice, se perdieron ahí, ¿saben por qué se perdieron? En esos milímetros que va de un lugar al otro, o en esos centímetros que va de un lugar al otro, se perdieron porque querían encontrar una cosa que existe, está ahí, cuando en rigor de verdad el goce de la mujer existe, no vas a encontrar pruebas. Le doy vueltas al asunto, pero para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de la fórmula de la sexuación. Estamos hablando de la historia del psicoanálisis y estamos hablando de la función fálica. No es que una cosa superadora. ¿Ok? Bien. Entonces, un goce suplementario, que lo han buscado como goce vaginal, que Lacan lo ironiza y dice, ay, le podría poner qué buen título para un libro, un goce más allá del falo. ¿Sí? Bien. Punto. Quiero transmitirles, ¿qué hora es? 14:14, tenemos todavía tiempo. Quiero transmitirles una idea más. Quiero transmitirles una idea de que un ser hablante se puede sostener en un goce. Se puede afirmar en un goce. Se puede hacer representar para el otro por un goce. Me contaron, porque yo no lo sé,
me contaron que en el capítulo que viene, en la clase que viene, va a haber unas fórmulas, que son 4, y abajo de las fórmulas va a haber unas letritas con flechas. Y esas letritas con flechas indican cómo te acercás vos al otro. Hay una forma macho de acercarse al otro, ¿sí? Hay una forma macho en la cual te sostenés en un goce, te haces representar para el otro por un goce, como si fuese una carta de presentación. No precisamente una carta de amor, pero es una carta de presentación, en la época que se usaban, ¿sí? ¿Sí? Un ser hablante se puede posicionar como deseante, como habitado por un deseo, como plus de gozar. Yo me puedo afirmar en un goce y presentarme como habitado por un deseo, como plus de gozar. Esto se produce una y otra vez y de manera necesaria del lado macho. El lado macho se afirma, se sostiene en un goce, se hace representar en ese goce. Esto Lacan lo vino construyendo como hecho de discurso desde el seminario 17. S1, el amo. Yo he jugado con ustedes de manera un poco grosera, hay que decirlo, como si el amo la tiene grande así, ¿sí? Porque se afirma, porque se sostiene, ¿sí? Porque se posiciona como deseante, como habitado por un deseo como plus de gozar. Les digo las imágenes: el macho gozador, el macho cogedor. Eso se afirma y se presenta en un goce en el cual se sostiene. Yo no sabía, una y le di 2 y le di 3 y le di porque tengo y porque se afirma y se hace representar por eso. Es cuando yo les decía el abolengo del S1 tiene que ver por un lado simbólico el nombre del padre y por el otro lado real, gran fi, el goce del órgano, ¿sí? Les doy otras 2 figuras, les di una, el gozador y el macho cogedor, que son lo mismo. Les doy otra, la comehombres. La comehombres, la mujer fatal, la insaciable. Esa, la comehombres, es una figura en el imaginario de para todo X y de X. Está del lado izquierdo de la fórmula de asociación, no vayan a creer que es muy femenino eso, la comehombres, la mujer fatal. Estas figuras, la mascarada fálica, bien, Amalia. Bien, Amalia. Está bien, la mascarada fálica. Está bien como entrada. Está bien como entrada, la mascarada fálica. Son las figuras fálicas que puede llegar a tomar lo femenino, pero dentro de la cosmovisión fálica. Dentro de la cosmovisión fálica, dentro de todo fálico, cómo se imaginariza lo femenino. ¿Quién goza más? ¿Esa mosquita muerta que anda por ahí o la comehombres que está vestida así de qué sé yo? En el imaginario no cabe dudas, ¿sí? Me quedé pensando en Joan Rivière, Amalia, no te veo, no te veo, pero debes estar por ahí. Ahí está, ahí te vi. Estaba pensando en Joan Rivière, porque Joan Rivière, que es otra, que en ese grupo las tenemos que poner a Joan Rivière. Joan Rivière tenía como una vueltita, porque la máscara no era la máscara fálica del lado de la comehombres, era la de, ay, yo no entiendo nada, ¿me explicás? Sí, el anzuelo, el agalma. Joan Rivière era una psicoanalista muy talentosa. Era una psicoanalista muy talentosa que daba muy buenas conferencias. Me dejo llevar por lo que me trajo Amalia. Era una psicoanalista que daba muy talentosa, que daba muy buenas conferencias y resulta que al final de las conferencias se le acercaban los colegas varones. Era una época donde las mujeres decían lo que tenían que decir en el psicoanálisis, pero el psicoanálisis estaba cargado de boludez, eran muchos boludos, y entonces los boludos le iban a hablar a Joan Rivière. Y cuando se le venían los chabones encima,
Joan Rivière adoptaba una especie de, no, bueno, yo no la tengo claro, porque en realidad vos en ese trabajo en ese trabajo que escribiste lo tenés tan claro, y yo me guié mucho en ese trabajo que tenés, la jugaba de rubia medio tonta, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque ella que tenía formación inglesa decía, yo no quiero despertar la agresión del otro. Si yo me muestro como la mina que la tiene claro, voy a poner en juego la agresión del otro. Entonces la juego más bien de castrada, más bien de pobrecita, más bien de qué sé yo, y decía, eso es una mascarada. Eso es una máscara, ¿sí? Y ella cataba que en la cuestión femenina había una máscara que tenía que ver con lo fálico, pero no era la de la potencia, al revés, era la de la impotencia. Que ahí Joan Rivière. Pero está bien el anzuelo, ahí no entiendo. Esto en la fila del banco, está todo el mundo haciendo la fila y viene una y le dice al cajero de al lado, ay, no entiendo con estos papeles, no sé qué hacer y qué sé yo, y el tipo se pone a solucionarle los problemas a ella. Hay una máscara femenina que se juega ahí. Traía esto, Joan Rivière. La tenemos que agregar a nuestro grupito de chicas. Entonces, la come hombres y la mujer fatal también se afirman un goce. El goce fálico, el insaciable. Son figuras que habitan el imaginario que se montan en el lado macho de la fórmula de la sexuación. La idea de Lacan es que hay en la mujer, en el lado de la mujer, Eugenia, mascarada femenina o histérica, la de la impotencia. Ya vamos a ver. Vamos a ver que eso que nosotros llamamos histeria se ubica del lado izquierdo pura y exclusivamente en la fórmula de la sexuación. Es todo fálico. Histeria, nada, de goce suplementario no vas a agarrar una bocha. Una metáfora menos futbolera. No vas a captar ningún real ahí. Vas a agarrar y vas a reivindicar tu goce, decir nosotras también lo tenemos, o lo vas a padecer y sufrir y reclamar, no nos dejan gozar y no nos dejan gozar, y el macho, el patriarcado no nos deja, y la canción dice todo fálico, es histeria. ¿Okay? Pero no me quiero adelantar con eso porque es muy polémico, porque esta clase también la escucha gente que no somos nosotros, y no sea cosa que vengan, que digan el seminario machirulista de... Bien, en fin, machirulo. Entonces, para Lacan, Lacan tiene una idea, y es que hay en la mujer una exclusión fundamental. ¿Sí? Lo dice así, no, cito, no hay mujer sino excluida de la naturaleza de las cosas, que es la naturaleza de las palabras. Lo van a encontrar en este punto. No hay mujer sino excluida de la naturaleza de las cosas, que es la naturaleza de las palabras. Yo le agrego, excluida de lo imaginario también. Por eso tenemos los imaginarios fálicos, pero no tenemos el imaginario de la mujer. Lacan juega con cosas, pero son cosas que están muy al límite. ¿Sí? Hay una exclusión fundamental que obedece al hecho de estar habitadas por un goce excluido. El otro sexo, en tanto goce, padece de una exclusión fundamental, porque estamos hablando de un goce que no tiene significante, que no tiene imagen, que está excluido de la naturaleza de las palabras, excluido de lo imaginario. Por eso el lío que se nos va a armar para tratar de hablar de ese goce. Lacan va a hablar de cosas que yo ya no voy a hablar porque si no, no avanzamos más. Pero va a decir, bueno, miren a las místicas, miren a los místicos, para tratar de agarrar y decir, sí, bueno, sí, pero la palabra mística, como bien trabajó en su momento María de los Ángeles, no se deja agarrar así nomás en términos de significado. En términos de significado nos volvemos otra vez al lado izquierdo. San Juan de la Cruz, me lo diste, me lo sacaste y me lo volviste a dar, qué sé yo, uno agarra y dice, porque son todos de la fórmula izquierda, del lado izquierdo de la fórmula de castración.
¿ok? Hay una exclusión fundamental respecto del goce de la mujer. Porque no hay mujer sino aquella excluida de la naturaleza de las palabras, excluida de la naturaleza de lo imaginario, por un goce excluido, cuyo único abordaje es lógico. Y en sí doy vuelta para decir, ¿por qué es lógico? Porque todos los goces que alguien te dice, me compré el dildo y me compré el aparatito, y me compré, y tiene una energía, y una sopapita, y un lameclito, eso existe, eso no existe. Lo digo así de manera provocativa. Eso no es el goce de la mujer. Después vamos a tener nuestros problemitas, porque acá muchas veces plantea cosas que no están en el imaginario, no están en el lenguaje, y hay que tratar de mostrarlas. Dame una imagen del objeto A. No la vas a tener que demostrar, su consistencia lógica, porque el imaginario no está bien. En fin, un goce excluido cuyo único abordaje es lógico. Y Lacan dice, a este goce ellas se atienen, pero no pueden sostenerse en él. Recién les dije, el goce fálico es un goce en el cual yo me atengo, me afirmo y me represento ante el otro. Acá está Roberto, el gran conquistador de mujeres. ¿Sí? Me afirmo, me sostengo, me confirmo y me hago representar por ese goce. Pero el goce de la mujer, en la medida en que está excluido, Lacan dice, ellas se atienen, pero no se pueden sostener ahí. Se atienen, pero no se pueden sostener ahí. ¿Sí? Lo único que pueden decir es que lo sienten. No hay figura en lo imaginario que lo pueda ilustrar. ¿Sí? Entonces, la traducción, yo no sé si está exactamente así, pero es Saint-Denis. Ellas se atienen a eso, pero no se pueden sostener en eso. Parece que es un lugar, el lugar del goce suplementario. Estoy con ustedes diciendo, hay una parte que es no toda, nos quedó claro, ¿sí? Hay una parte que es no toda, perfecto, sí, pero hay una parte que es suplementaria. En esa parte suplementaria no te podés sostener. Por eso las figuras que da Lacan son figuras como muy puntuales, el arrebato. Dice, ahí está, hay una auténtica mujer, Medea mató a los hijos. Si para no poder vivir matando hijos todo el día. Es una cosa puntual. ¿Sí? Es como si Lacan aplicase al goce de la mujer la misma lógica que aplicaba en el seminario 11 al inconsciente. Decía, no, eso tiene un estatuto ético, no óntico. No hay una cosa que se llame el inconsciente que la vas a agarrar. El inconsciente se produce. Y entonces nos venimos armando la idea de un goce suplementario que existe y que ellas dicen, lo siento. ¿Sí? Y no se pueden sostener ahí. Una no se puede sostener ahí. Es enloquecedor sostenerse ahí. Uno lo ve clínicamente cuando algo de este goce se articula en la escena amorosa. Y la tipa dice, no me quiero enganchar. Perdón que diga la tipa, puede ser un hombre, no importa. Yo doy ejemplo del siglo XX. No me quiero enganchar, porque si me engancho pierdo el control de todo. Sufro terriblemente, pierdo el control. Y no es, mire, me hago representar por la enloquecida de amor, y entonces cada vez que voy a encontrarme con un tipo me hago, no te podés hacer representar con eso porque es invivible, es inhumano. Es inhumano. ¿Sí? Podés atenerte a eso, y la piba agarra y dice, sí, voy a tratar de no enamorarme, me voy a un convento, viviré en sábado un tiempo, porque si me enamoro se me va todo a la mierda otra vez, como las 40 veces que me pasó antes. Entonces yo me atengo a eso, pero no me sostengo en eso. ¿Me explico?
Y esto da lugar a algo que yo tenía la idea de desarrollarlo, pero no lo voy a desarrollar, para quedarnos con este punto que es la exigencia que tiene el ser hablante en quien se verifica un goce suplementario, al que se puede atener, pero en el que no se puede sostener, la exigencia de algo que le funcione como todo. Estoy hablando que hay una parte de goce suplementario en la que no te podés sostener, que es inhumano, que es invivible, que uno interpreta, y el análisis del inconsciente no lleva a ningún lado, y uno capta que de repente esta persona, se pone en pareja con algo que en determinado momento le funciona como todo, y se agarró de eso, y vamos tirando. O encontró el yoga, y va a ser una fanática conversa del yoga. Y cuando el yoga empezó a vacilar y volvió a sus locuras, encontró el psicoanálisis, y el psicoanálisis le funciona como algo que hace todo. Entonces acá dice Maricel Biglione, hace así, dice, cuánta locura ha salvado las asociaciones psicoanalíticas, porque te enganchás ahí, están como soldados, qué sé yo, porque le funciona como todo, Hay un artículo, es horrible, no se lo voy a dar, es un artículo de Hans Sachs, que hablaba de ese tipo de mujeres que tenemos que ir a la fiesta, ¿me pongo el vestido negro o el rojo? Perdón, son ejemplos del siglo XX, hoy lo ubicamos, la nueva masculinidad. El negro o el rojo, ponete el negro. ¿Qué, el rojo no te gusta? No, bueno, sí, dale, ponete el rojo. No, el rojo o el negro. Bueno, ponete lo que vos quieras. No, pero, loco, ayúdame. Si te pedí que me ayudes el rojo, el negro, ¿por qué? ¿Por qué? Y Hans Sachs dice, acá hubo algo en la mezcla entre el narcisismo y el super yo, que estas mujeres necesitan poner el super yo ahí afuera, en la pareja. Ay, estoy gorda. No, estás bien. No, pero mira el rollo que tengo. Pero no, cualquiera tiene un rollito. Ah, tengo un rollito, entonces estoy gorda. No dije eso. Y a nivel vincular hay algo que te está funcionando como un todo, una referencia, algo que te funciona como un todo, en el cual te dicen, y estoy atado al mamarracho porque si lo pierdo es peor. Peor es nada. Si es nada, quedo presa de mi locura, quedo presa de una locura, de un goce que no lo sé manejar de ninguna manera, y encima vengo a tu consultorio acá y hace 15 años que estoy con esto, me interpretaste el narcisismo, me interpretaste la fijación fálica, me interpretaste la cosa y qué sé yo, y el chabón cada vez que me dice me voy a ir un tiempo porque esto no anda, me vuelvo loca y no le encuentro la vuelta. ¿Se entiende? Gracias, Susana. Entonces, con esta necesidad o esta referencia a un todo que no obedece a la parte no toda, obedece a la parte suplementaria, vamos a tratar de retomar la vez que viene. Abro a la parte de preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios, observaciones. María de los Ángeles. Muchas gracias, Roberto. Gracias por los ejemplos y por toda esta cuestión de las psicoanalistas y toda su polémica en su momento, Karen Horney, Joan Rivière, todas ellas. Bueno, mira, lo que quiero preguntar es por algo que se me ha armado
un embrollo tremendo, pero no es por la exposición tuya, sino porque cuando tú hablas, efectivamente, que no hay una cosmovisión alrededor del otro goce, pues que no es posible, ¿no? Y de otra parte, hablaste también de lo que no tiene significante, no tiene imagen, de la referencia que amarra del lado fálico, pero de aquello que escapa, que no se deja meter en ese cáliz, digamos. Me hace pregunta, me parece complejo la cuestión de la referencia a la Lalang. Pues si bien todo esto del goce suplementario no se deja acotar por el significante, pensaba que hay dos cuestiones ahí, ¿no? Y no sé si es demasiado circunscrito nombrarlo así, pero algo que tiene que ver con el goce del cuerpo, con un problema ahí, y es que el cuerpo te puede ser llevado en esta cuestión del existere como estar fuera de sí, y por otra parte un nombre de ese goce sería Dios. Es una ocurrencia lo que te estoy diciendo. Pero entonces, esta cuestión de la relación a la langue, en donde está el cuerpo tan presente, porque si no, ¿cómo? Es decir, ¿cómo podemos pensar la langue, si no es con el cuerpo? ¿Mm? Entonces ahí se me complica seguir toda esta exposición fantástica que has hecho. Perdóname, discúlpame, la pregunta. Sí, a ver si entiendo, ¿no? Son embrollos respecto de los cuales lo más sano que uno puede hacer, es no cerrarlos, porque verdaderamente es una cuestión compleja, porque uno habla de la langue. Cuando lo digo porque no sé si está la gente nueva, pero digamos, la idea es, estoy hablando de algo caracterizado por las resonancias en el cuerpo. Entonces, y efectivamente hay como una especie de operación que hay que tratar de explicar para que el cuerpo se calle, porque el cuerpo esté callado y más o menos uno lo encuentre todos los días cuando se mira al espejo, para que el cuerpo sea esta cosa que habito y que tengo, ¿sí? Y no se me desarme. Como dice Lacan ahí, hace rato que no lo leo, pero Camp se la toma, se me va el cuerpo. Levanta campamento. Se va de campamento. Camp. Y entonces uno dice, bueno, a ver, explícame cómo esto funciona. Porque eso tiene como muchas dimensiones clínicas. Eso tiene muchas dimensiones clínicas. Por ejemplo, el cuerpo de la anorexia o de la bulimia en la anorexia.
Uno muchas veces puede caer en el boludo lugar de pensar que tiene que ver con una cuestión de medidas fálicas, si vos querés estar más flaca para que te miren los muchachos, y te ponen en su lugar rápidamente. Te ponen en su lugar, te ponen en tu lugar que tenés que estar. Acá no tiene nada que ver con lo fálico. Ahora respondo, Cristina. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿qué amarra? Porque está buena está buena, es clínicamente criteriosa la pregunta en el sentido, digo, porque nombraste muchas cosas, pero ¿cómo hacemos para que exista? No para que exista. ¿Cómo hacemos para que exista? ¿Cómo hizo la estructura para que exista? ¿Cómo hizo el nudo para que exista? Y ahí uno empieza a agarrar y decir, che, a lo mejor hay muchas cuestiones acá, ¿eh? Porque a lo mejor hay algo que funciona como punto de capitón, como significante amo, sacado de algún lugar. Como significante amo, que es lo que permite una clave de lectura de todos estos S1 dispersos, enjambre, que te llevaban el cuerpo para cualquier lado, y sacaste eso de un discurso que es un discurso social. Y haces una muy buena psicosis ordinaria con eso. Yo hago una psicosis ordinaria, pero el cuerpo lo tengo. Me tatúo, me hago cositas, me hago qué sé yo, o psicosis ordinarias que no tienen que ver con los tatuajes, pero que el cuerpo tiene algo que ver con un punto de capitón, y que no es exactamente lo mismo cuando el anudamiento se produjo en relación a cierta cuestión de lo imaginario, ¿sí? Y que Lacan no lo piensa, digamos, como, por eso lo vamos a ver no en la clase que viene, en la otra, que empieza a jugar con estas operaciones de cierre de lo imaginario, donde lo imaginario tiene tanta importancia como cualquier otra cosa, ¿sí? Y el tipo agarró algo de esto y el cuerpo existe ahora. Ahora el cuerpo está acá, dice, estoy un poco gordo, estoy un poco pelado, me voy a hacer un entretejido, voy a quedar como Milei, un político de acá, pero sigue siendo el cuerpo mío, ¿sí? Entonces, eso que hace Amarra forma parte vuelvo a la misma cosa, de cierto orden de rutina o de invención que uno verifica en cada quien. Cierto orden de rutina o invención que uno significa en cada que eso arma en cada quien. Iba a hablar de mí, como todo en la vida. Uno siempre, yo me rompí un ligamento cruzado anterior y no me quieren operar. Entonces me sacan el fútbol. A mí sacarme el fútbol no es sacarme un ratito de jugar a la pelota. Es sacarme otra cosa. Porque yo tengo un cuerpo donde eso tiene un lugar. Y en serio, bla, 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 bla. Y uno dice, bueno, a lo mejor mañana me broto. ¿Pero por qué? Porque había algo que anudaba. Entonces me parece que para no ser todos místicos, habitantes de la Langue, yo voy hablando y voy pensando mientras hablo. Digo, el orden de la rutina, el orden de la invención, el orden de cómo cada uno de los S1 que forman la Langue entran en una estructura de discurso, porque hacer un discurso sobre eso también es estabilizarlo, porque esos S1 de la Langue entran en una estructura de discurso. Entonces uno puede vivir en un discurso social y más o menos tener un lugar. Y ahí está el psicólogo del barrio que vengo a ser yo, y bueno, yo tengo un lugar, ¿viste? Soy el psicólogo, ¿viste? Yo, y más o menos es social. Bueno, espero haberte respondido, pero no Por quiero, supuesto, sí, sí. no Muchas quiero gracias. que esto se cierre, porque esto es lo que permite que uno avance. Diga, che, ¿cómo se Ajá. bueno, se Sí, sale sí. con los discursos, se sale con los nudos, se sale con los puntos de capitón. Bien, las Sí, amarras. sí. Sí, gracias. De nada. ¿Algune? Bien. Alguien preguntó algo para no. Ese goce de la mujer que se siente no necesariamente es un estrago, ¿no? No necesariamente es un estrago.
no necesariamente es un estrago, no necesariamente sirve para el encuentro sexual, no necesariamente tiene que ver con la sublimación, no necesariamente tiene... Al revés, si yo tuviese que... ya lo dije la vez pasada o la anterior vez, si yo tuviese que tomar la cuestión del estrago, lo tomaría como algo atinente a el desamarre de algo que te está funcionando como todo. Y eso puede tener que ver con cuando uno dice, y este tipo es una de las figuras del estrago para esta mujer. Entonces uno dice, no es un chonguito entre otros chonguitos. Está ejerciendo ahí una función que es la que captó Hans Sachs en ese texto de 1927, que a lo mejor en algún momento lo incluyamos en nuestras reflexiones. Gente, les agradezco la presencia, nos vemos en 15 días. Vayan a YouTube, pongan me gusta, así no les gusta, que no les guste, pongan me gusta y nos vemos, ¿ok? Les mando un beso. Muchas gracias, muchas gracias.